día a toda la audiencia de este primer congreso virtual llamado Amar Libre, que tiene la misión de brindar información útil que nos permita indagar sobre los condicionamientos que nos limitan a la hora de vincularnos y que así cada una de las personas que nos están mirando pueda ir construyendo su mejor forma de amar. Y en este día tan especial nos acompaña Pablo Agustín Mas Casariego, que es activista, que es comunicador y es organizador de espacios para el encuentro y el debate de las masculinidades. Es tallerista también. Él brinda un taller que se llama Del porno al autoconocimiento, y bueno, sobre todos estos aspectos nos va a estar contando hoy. Muchas gracias, Pablo, por participar del Congreso. Bueno, muchas gracias por invitarme, Ivana. Un placer poder estar compartiendo este ratito. Ojalá que lo encuentren interesante, nutritivo, quienes estén del otro lado. Esperemos que sí. Bueno, justamente el enfoque que le vamos a dar a esta charla es cómo la masculinidad aprendida impacta en la forma en que nos relacionamos, no solamente siendo varones o personas criadas como varones, sino a toda la sociedad, todos los que integramos este colectivo en el que estamos inmersos. Y bueno, la primera pregunta es justamente sobre tu trayectoria, sobre tus inquietudes, cómo empezó este camino, cómo empezó el interés en empezar a investigar sobre masculinidades, a cuestionarte para compartir con otros varones. Bueno, eh, mi recorrido empezó por una necesidad personal, que luego comprendí que era una necesidad y un sentir de muchísimos varones en este tiempo, que es, por un lado, sentirme incómodo con ciertas maneras de expresar, de sentir, de vivenciar y compartir esta identidad masculina. Y por otro lado, también el deseo, la necesidad de tomar un papel activo en torno a este tiempo que nos toca vivir, ¿no? Donde la violencia se manifiesta de formas tan particulares, donde mucho de lo que conocemos como sociedad está tambaleando, ¿no? Creo que estamos cerca de realmente una crisis civilizatoria, después de todo lo que le hemos hecho al planeta, estas formas tan individualistas, a veces violentas, en las que nos vinculamos. Y entiendo que trabajar la masculinidad, las masculinidades hoy, es un trabajo insuficiente, pero necesario en este gran trabajo social que tenemos de transformarlo todo, ¿no? Creo que somos una generación en donde todos los aspectos de nuestras vidas se están desnudando en sus contradicciones, ¿no? Nos estamos dando de frente con las contradicciones de la sociedad que hemos construido, en el medio ambiente, en las maneras como comemos, en la manera como nos relacionamos, en nuestras relaciones con la violencia, etcétera, ¿no? Y desde allí entender que trabajar con los géneros en este tiempo, en esta generación que estamos habitando, es un trabajo necesario, poderoso, desafiante, inspirador también. En lo personal me di cuenta a nivel intelectual, pero sobre todo a nivel emocional, cómo habitaba en mí ciertas formas en que aprendí a ser varón. Pude descubrir en mí celos, sentimientos de posesión hacia mi pareja, la competencia para con otros varones, la imposibilidad corporal de abrazar sinceramente a mis amigos más queridos. Eh, yo soy un varón heterosexual, cis, en este momento en un vínculo monogámico en constante revisión y diálogo. Y, y bueno, muchas de estas estructuras aprendidas creo que posibilitan y limitan mi experiencia de vida y el lugar que ocupo en la sociedad tal cual funciona hoy, en la que sueño construir junto a otras personas, ¿no? Y creo que en algún momento de mi vida me vi con todas estas contradicciones, dudas, miedos. Me interpelaba fuertemente también la violencia machista.
los femicidios, la violencia que hemos ejercido por tanto tiempo los varones y que hoy es puesta en tela de juicio, ¿no? Hoy la masculinidad por primera vez tal vez se observa como algo que vale la pena observar, que vale la pena problematizar. Históricamente el hombre fue universalizado como el ser humano, ¿no? Hoy vemos este ser hombre como algo particular, históricamente determinado. Podemos analizarlo desde las estructuras sociales, pero también desde la vivencia personal, ¿no? Como las maneras en que aprendí a ser varón posibilita y limita mi experiencia de vida. La manera en que soy papá, la manera en que soy amante, la manera en que me vinculo con otras masculinidades, con otras feminidades, otras identidades, la manera en que me vinculo con la naturaleza, la manera en que me vinculo con el éxito, con la sexualidad. Creo que la masculinidad de alguna manera es esa suma de relaciones, ¿no? Nos Qué plantea todo un interesante mapa realmente, nos porque plantea, es sí, el paradigma de que uno se puede construir y que lo que somos en realidad viene dictado por parámetros sociales y no que ser varón es esto porque es la naturaleza de las personas y que así nacen y así tienen que ser, sino que primero, o sea, ese momento en el que vos detectas que hay algo de la sociedad que con lo que no estás de acuerdo y decís, yo tengo la posibilidad de cambiarlo. ¿Cómo fue? O sea, ese momento de decir, de salir de la queja de, uy, la sociedad está muy mal, hay mucha violencia, esto no puede ser, que por ahí es lo que uno sabe, de que está en una sociedad que hay cosas para mejorar, pero no se siente con la capacidad de intervenir para generar ese cambio. ¿Cómo te sentiste con esa capacidad o cómo fue creciendo esa necesidad en vos? y empezó como algo muy chiquito, ¿no? Porque a veces queremos cambiar la sociedad como de una vez y para siempre, y nos cuesta mucho el trabajo más humilde de mejorar nuestro metro cuadrado, de contactar con las personas que tenemos cerca, ¿no? De entender de que uno puede ser indiferente o no ante este tiempo. Y a veces ese no ser indiferente es empezar por algún lado. Y yo empecé con algo muy simple, asumir a nivel personal de que me habitaba una masculinidad que no quería seguir habitando, que quería problematizar, que quería transformar, que quería enriquecer. Y hice un clic interesante allí en entender de que no era necesario hacerlo solo Mm. y de que necesitaba de mi atención, de mi tiempo y de mi decisión de encarar un proceso. Porque a los varones en general nos cuesta dos cosas. Una, trascender el individualismo, apoyarnos realmente, generar otro sentido de lo fraterno, ¿no? Donde no competimos, sino que somos parte de una comunidad, ¿no? Que construimos en diversidad, que construimos mancomunadamente. A mí me significó superar ese individualismo de creer que puedo solo, desde la tarea intelectual, desanudar todos los hilos que me habitan, y por otro lado, hacerme cargo de iniciar un proceso en torno al mejoramiento del ser humano que soy, ¿no? Que a los varones nos cuesta mucho ir al médico, a la médica, al psicólogo, etcétera, ¿no? Habitar espacios de hacernos responsables del individuo que somos y trabajar en ello. Entonces, lo que hice fue básicamente, un día decidí que iba a invitar a algunos amigos a conversar, pero que esta conversación no iba a tener ni cerveza, ni fútbol, ni ninguna distracción de las que comúnmente hacemos uso los varones, sino que nos íbamos a juntar y íbamos a poner el ser varón en el centro. Cuando estaba por escribirles, para proponerles venir a casa, pensé, tal vez aquí a la vuelta de mi casa vive alguien que le gustaría estar ese día y que yo no conozco. Entonces hice un evento en Facebook, conversatorio de masculinidades, puse una pregunta, ¿y los varones para cuándo? Era la pregunta que disparaba ahí, e invitaba a conversar. Me escribieron, esto era en la ciudad de Córdoba, donde vivía en aquel entonces, me escribieron cientos de varones, Ah, literal. Yo vivía en un pequeño departamento en barrio San Martín, y, y entraron ese día 40, 45 personas, esto fue hace unos 4 años, porque no entraba más gente, a muchos les tuve que pedir que no vengan,
hacer un segundo encuentro en otro lugar más grande la semana siguiente. Y bueno, fue este intento tan simple, ¿no? De primero encontrarnos. Si tenemos dudas, si tenemos incomodidades, si tenemos ganas de otras cosas y no estamos sabiendo cómo, al menos nos juntemos a compartir esas dudas y esas inquietudes y esas incomodidades. Y lo hagamos en conjunto, lo hagamos en comunidad, lo hagamos colectivamente. De aquel primer encuentro hubo un segundo donde llegaron 40, 50 personas más que habían quedado fuera del primero. Nos terminamos mirando las caras y diciendo esto está buenísimo. Te voy a contar un poquito de la dinámica de estos primeros encuentros. ¿Qué hacemos con esto? Nos seguimos encontrando una vez por semana al interior de una casa durante 2 años. Al segundo año, ya que hicimos un grupo de los que estábamos allí, multiplicar la experiencia en estos dispositivos que llamamos conversatorios. Entonces, funcionaron varios en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, en distintos días, simultáneamente, ¿no? Entonces invitábamos a varones a sumarse al que estuviera más cerca de su casa. Y estos conversatorios eran básicamente encuentros de palabra que tenían reglas muy simples, la horizontalidad, el hablar en primera persona, el espíritu autocrítico, y esto de hablar en primera persona, ¿no? No irnos al papel intelectual de politólogos y sociólogos que explican las estructuras sociales, el capitalismo, el patriarcado, y etcétera, sino, bueno, vamos a la autocrítica personal, ¿no? Mis vínculos, mis relaciones con la violencia, mi relación con el amor, mi relación con las parejas, mi relación con la diversidad, mi relación conmigo mismo, como ese espíritu autocrítico, ¿no? Estos encuentros sucedían al interior de casas y no teníamos ningún tipo de discurso público más que invitar al próximo encuentro. Interesante. Entendiendo Y que realmente se daba que los varones sin conocerse pudieran hablar así en primera persona y exponer su vulnerabilidad en esos espacios con desconocidos. hay un primer desafío, ¿no? Que creo que los varones hemos heredado unas formas particulares del silencio. Hablamos mucho de lo que pensamos, pero poco de lo que sentimos, ¿no? Siempre tuvimos los libros y los micrófonos a mano para explicar el mundo, pero nos cuesta mucho sincerarnos realmente, de qué nos pasa, de qué nos duele, de qué nos cuesta. Eh, pero también siento que los varones somos, con muchos varones somos como una especie de represa que está al tope, o como ollas a presión, ¿no? Que están ahí hirviendo, y hay algo que tiene que salir para afuera. Tenemos como una gran necesidad de vincularnos con otras personas, pero particularmente hay algo ahí poderoso cuando es con otras masculinidades, vincularnos desde una palabra más honesta, más sincera. Poder ver a otros varones que tal vez recién conocemos, hablando desde un lugar súper sincero de sus dolores como hijos, de sus dolores como padres, de sus dolores como parejas de otra persona, etc. Hay un gran desafío porque generalmente en los grupos de amigos se ríe mucho, se comparte la cerveza, se comparte el fútbol, etc. Pero se sabe poco de la vida del otro. Muchas veces te volvés de la juntada con amigos y no sabes si el hijo de tal se curó de la gripe, si tu otro amigo superó el duelo de la muerte de su padre, si el otro que tiene estaba dolido por la relación que tiene con su pareja pudo conversar con alguien al respecto, si el otro que estaba enfermo finalmente fue a hacer la consulta médica. Digo, hay toda una cuestión de las vidas, ¿no? Que nos atraviesan, que no la colectivizamos, no la nombramos. Un poco por sostener para nosotros y para la mirada ajena de que somos varones que tenemos la vida bajo control. Hay algo en el control que está muy relacionado a la masculinidad. Socialmente mostramos a un hombre resuelto, a un hombre saludable, viril, feliz, exitoso. Y nos cuesta tener esos espacios de sinceridad y contención que creo que las mujeres y las diversidades han sabido construir, ¿no? Es súper normalizado que dos amigas de repente se junten a hablar de lo que les duele y se contengan y se acompañen en esos procesos. Históricamente los varones no. Entonces Es cuesta interesante hacerlo. esto que, perdón, que vos Uh-huh. mostrás ¿Sí? que
que es aprendido, que no es que porque los varones son así, no lo hacen, sino que cuando aparece el espacio y se habilita un momento con condiciones apropiadas, esas características de comunicación más sentida, más íntima, sí aparecen. O sea, no es algo que a los varones no les interesa, como quizás nos asumimos por cultura, que, bueno, son temas que no son de varones, que no les interesan a las masculinidades. Justamente me interesa eso, cómo el círculo de varones habilita hablar de conflictos o problemáticas que en otros espacios están como vedados o directamente ni se consideran posibles. Súper interesante. ¿Y qué temas son los que aparecen cuando están en estos círculos? Sobre todo los relacionados a los condicionamientos como varones para relacionarse en libertad con el resto de las personas. Hay como distintas modalidades para hacer estas reuniones. En algunas ocasiones la conversación partía de la necesidad de algún compañero, tipo esta semana me pasó esto y necesito hablarlo, y comenzaban así, terminábamos hablando creo que de los temas que, que son necesarios hablar, ¿no? Terminábamos hablando de la paternidad, de la violencia, del amor, de la felicidad, del poder, de los celos, de la posesión, del placer. Temas enriquecedores, temas necesarios. Por ahí me pregunto si nuestros padres, nuestros abuelos, han hablado con otros varones, ¿no? Del amor, del dolor, de la violencia, del placer, temas tan humanos. Entonces, en general, en un principio, en estos encuentros, la temática siempre era abierta y partía de la necesidad individual de alguna persona que participaba, en la cual todos siempre nos sentíamos espejados. Claro. Como este dolor individual que me habita es también un dolor colectivo. Yo creo que nos hermana una dolorófera, es un término poco académico que yo he inventado, pero en estas construcciones culturales, en estas maneras en que aprendimos a expresar género, a expresar identidad, nos hermanan las limitaciones y el dolor también con otras personas que han sido criadas de manera similar. Entonces, en ese dolor individual hay un correlato colectivo, hay un espejarse, hay un levantar la mano y decir, sí, a mí mi viejo tampoco me abrazaba. Hay un levantar la mano y decir, sí, soy súper reactivo y no sé cómo expresar de maneras más saludables mis enojos. Y hay también un comentario súper común, sobre todo en los varones que se sumaban por primera vez a los encuentros, es, nunca había visto a otros varones hablar así. Claro. Nunca había hablado así delante de otros varones. Y digo, y esto no cambia de por sí toda la sociedad ni todo el mundo, pero creo que es parte, ¿no? De que el pensar, enriquecer, transformar la masculinidad no solamente sea una tarea intelectual, ¿no? De intelectualizar las relaciones de poder, las estructuras sociales, etcétera, sino que creo que para transformarnos necesitamos experiencias transformadoras. Y el círculo es una experiencia transformadora. Es muy importante porque atraviesa toda la persona, no solamente la intelectualidad, sino que se ponen ahí las emociones que uno las tiene guardaditas y que nadie las vea. Y exponerlas es como esta persona integralmente hablando soy yo, y sobre todo este conjunto de emociones y pensamientos es que estoy trabajando no solamente en la cabeza, sino en todo el corazón, en el espíritu. Y que en realidad lo tenemos vedado en muchos ámbitos, no solo en los varones, sino que también en muchos ámbitos está vedado para todas las personas. Y volviendo un poquito a la pregunta que no quería saltearme, ¿de qué maneras se verbaliza, se nombra cómo la manera en que aprendimos a ser varones limita ciertas experiencias de vida? Y algo muy común que se nombra en estos encuentros es las dificultades para dar afecto físico, para recibirlo,
sobre todo de otros varones, hijos, papás, amigos. Los mandatos en torno a la sexualidad. Hoy trabajo fuertemente con la sexualidad masculina, comparto estos talleres, ¿no? Del porno al autoconocimiento, porque creo que el propio cuerpo es ese primer territorio para transformar la masculinidad. Hemos construido masculinidad enajenada, alienada de la experiencia corporal, siempre hacia afuera, ¿no? Los mandatos en torno a la sexualidad, nuestras relaciones también nuestra falta de herramientas o de formas de lidiar con los celos, la posesión, la violencia, la territorialidad. Cómo enfrentar estos aspectos que nos hacen humanos y poder canalizarlos de manera saludable, ¿no? A través de la comunicación, a través de la terapia que uno sienta, a través de la sinceridad, la autocrítica. Muchos varones nos hemos autodefinido también como analfabetos emocionales, ¿no? Esto de que es como hago un paralelo, metáfora con los colores, ¿no? Es como que la masculinidad sabe 2 o 3 colores, te nombra el amarillo, el verde y el azul, pero el rojo carmesí, el azul Francia, todas estas como más sutileza, ¿no? Entre la división entre los colores, no las sabemos nombrar por ahí. Es como que un macho nombra 2 o 3 colores, ya más es ser muy sensible. Y con las emociones nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Esto de ser analfabetos emocionales, no saber nombrar lo que nos pasa. Y no estoy hablando aquí de justificar nada, ¿no? Porque si no uno dice, uy, pobres varones, no sabemos nombrar lo que nos pasa, no sabemos comunicarnos, entonces se justifica que seamos brutos o que seamos violentos. Y no se trata de ello, sino que se trata realmente de ver qué hay detrás de las formas que no están buenas de vincularnos, cómo transformarlo de manera pragmática y real. Y creo que ahí entra este ejercicio de la comunicación. Y lo otro que te quería decir cortito es que más allá de que es enriquecedor lo que se dice, es enriquecedor lo que se escucha de otros varones porque uno se despeja, es enriquecedor nombrar ciertas cosas que tal vez uno no nombró nunca, pero el ejercicio mismo de la comunicación sincera, humana, es transformador. Porque muchos varones en este tiempo están enojados con la masculinidad. Estamos convencidos de que la masculinidad es como una especie de dispositivo social de sometimiento. Y estamos enojados porque varón igual a violencia, varón igual a violación, varón igual femicidio. Y creo que no, nos cuesta mucho, si esta es la identidad que vamos a elegir seguir habitando, la masculinidad desde la manera en que sintamos, afirmar también valores de manera positiva para con ella. Inventarlos si hace falta, pero en tanto sean respetuosos, nos llenen de sentidos la vida, nos hagan tener vínculos sanos y nutritivos, ¿por qué no? ¿Por qué no afirmar la propia identidad desde los valores también? Y hay un enojo con la masculinidad muchas veces porque sentimos que no hemos tenido referentes que nos inspiren. Claro. Vemos los varones en los medios, vemos los varones en las noticias, vemos los varones referentes de la cultura y no nos inspiran nada positivo. Entonces rodearte, yo digo hay que rodearse de quienes lo están intentando. Ir a un círculo de varones, de masculinidades, y ver a personas autocríticas, personas que se expresan de otras maneras, personas que se escuchan de otras maneras. Desafía ese enojo con la masculinidad toda, ¿no? Ah, mirá, hay varones que sí quiero tener de amigos. Así sí quiero construir una amistad. Ah, mirá cómo esta persona es papá. Así sí me gustaría ser padre. Ah, mirá cómo esta persona habla con su pareja de lo que les duele y tratan entre las dos personas de encontrar consensos. Ah, mira, yo nunca lo hice, mira qué bueno. Entonces, como digo, algunas personas sostienen que a los géneros hay que destruirlos, ¿no? Que tenemos que pasar a una sociedad sin género. Bueno, me parece válido para quien quiera caminar ese activismo, esa militancia. Pero quienes nos seguimos identificando en mayor o menor medida como parte del género masculino, por ejemplo, tenemos la oportunidad de llenar de sentidos esa experiencia, de llenar de sentidos esa identidad. Muchos sentimos que hemos heredado una carcasa vacía. Hay que llenar de sentidos a las masculinidades.
porque el hombre vacío de sentidos es peligroso, es voraz. No, y estaba pensando en esto de los modelos, porque también está el modelo Homero Simpson, de cómo es un varón típico, o San Martín, que son todos O inmaculados, Messi. y que llega a ser líder, bueno, Messi, el padre con los 3 hijitos, y que siempre gana y siempre es exitoso y todos los reconocen, y con la distancia se hace tan enorme, no quiero ser esto, no quiero ser lo otro, y que soy en el medio. Entonces, el poder está en esto de saber que uno puede construir, sí, esto de llenar de sentido, de sentidos elegidos, de sentidos mucho mejor si son construidos de forma colectiva. Bueno, identidades que no son los modelos tradicionales que nos impone la sociedad sobre cómo son los varones. Y sí, realmente si no están estos espacios de comunicación, es muy difícil hacer autocríticas, hacer críticas constructivas al sistema relacional en donde estamos y empezar a generar un cambio. Bueno, súper valioso lo que estás contando. Bueno, quería indagar un poquito más en esto de los talleres del porno al autoconocimiento, porque realmente es un tema muy interesante y me imagino que también en algún punto será un poco tabú o también generará un poco de resistencia, ¿o no es así? Bueno, sí, comparto, como te contaba, empecé a trabajar masculinidad desde la comunicación y la palabra como herramienta, lo cual ha sido súper transformador por todo lo que te comentaba. Más en algún punto me di cuenta de que la palabra es como un pilar, una pata del trabajo que podemos hacer, y hay en la experiencia corporal otro gran pilar de trabajo, porque lo corporal incluye lo emocional, incluye lo vivencial, lo experiencial, y creo que en ese cuerpo tenemos los varones la posibilidad de encontrar sentidos para vivir, conociendo lo que ya somos, no yendo afuera a buscar el sentido, ¿no? Porque creo que tenemos toda una historia de varones desconectados de su experiencia corporal, construyendo la masculinidad hacia afuera. El hombre proveedor, el hombre conquistador, el hombre que va a la guerra, el hombre que va a juntar riquezas. Entonces, trabajar hoy masculinidad desde la sexualidad es por varias razones. Por un lado esto, ¿no? El cuerpo es el primer territorio para transformar la masculinidad. Es el primer territorio para encontrar sentidos, para enriquecer la experiencia de vida, y de una manera que no es a costa de nada ni nadie. Y eso me parece que es pacificar a las masculinidades. El taller del porno al autoconocimiento lo estoy compartiendo ahora de manera online. Participan masculinidades de toda Latinoamérica, de España y otros países. Es un espacio muy, muy bonito. Yo estoy muy, muy feliz con lo que ha sucedido y viene sucediendo. Y básicamente, como lo indica el título, del porno al autoconocimiento, intento humildemente trazar como un caminito posible desde el porno, lo aprendido, del mundo viejo, las estructuras culturales habitando nuestras estructuras mentales, ¿no? Y pasar a lo propositivo. En el trabajo con masculinidades, en la reflexión de las masculinidades, falta fuertemente una dimensión propositiva, porque se habla mucho de lo que no, ¿no? Hacerlos, identificar toda conducta machista existente, decirle que no, tacharla, lo cual está bien, digo, hay que dejar atrás formas violentas, machistas, injustas, pero solamente desde el no se puede transformar la identidad ni la sexualidad. Digo, y tenemos en el porno, en esa escuela que en sí no tiene fines didácticos, es una industria audiovisual que retrata el sexo de ciertas maneras, pero en nuestra cultura tan pacata, temerosa y desamorada en torno a la educación sexual, el porno ha adquirido ese gran poder, ¿no? De ser como la universidad, la escuela, la institución del sexo. Y un poco el porno condensa esa propuesta machista, falocéntrica, mecánica, vacía del sexo. Entonces, del porno al autoconocimiento, bueno, a través de esta reflexión sobre el porno, de esta reflexión de cómo aprendimos lo que sabemos sobre sexo,
podemos nombrar este mundo conocido. Y del porno al autoconocimiento porque creo que hay que proponer, ¿no? Y de qué manera entiendo el autoconocimiento, desde una manera súper abierta, eh, desde la información de nuestro cuerpo, ¿no? De conocer posibilidades de nuestro cuerpo que no conocíamos. Concretamente trabajo técnicas para separar el orgasmo de la eyaculación en los cuerpos con pene, eh, pero lo uso un poco como excusa, son técnicas taoístas, ¿no? De multiorgasmos, la capacidad de los varones con pene de tener distintos orgasmos sin eyacular, si así lo desean. Comparto las técnicas básicas para lograrlo, en realidad como una excusa para lo que a mí me gusta nombrar como dignificar el autoplacer o dignificar la masturbación. Es decir, abordar la propia experiencia sensorial, corporal y del placer desde un lugar genuino, desde un lugar importante, desde la persona adulta que hoy somos, que es distinta al adolescente que aprendió a tocarse lleno de miedo, culpa, prisa. Y también Entonces, mucho, perdón, culpa, prisa y mucho rechazo, porque de vuelta los modelos de cuerpos normados socialmente, en general, prácticamente a todos los adolescentes, me animaría a decir, eh, condicionan de que el cuerpo que me tocó no es el adecuado, no es el que tiene las condiciones para ser aceptado, entonces se crea socialmente un rechazo sobre el propio cuerpo, en el cual poco se relaciona la emocionalidad positiva hacia ese cuerpo. Normalmente hay más rechazo que amor hacia uno mismo. Entonces, recuperar ese territorio, como hablábamos recién, la soberanía sobre el propio cuerpo, sobre el propio placer, y dejar de criticar constantemente de una forma sumamente dura al cuerpo propio, reconecta ahí con la amorosidad en habitar el autoplacer, me parece. totalmente. Y el autoplacer como el ejercicio para con uno mismo, para encontrar allí la completud. Somos seres sexuales libres y completos, nacemos libres. Y a través de la sexualidad podemos reencontrarnos con esa libertad y con esa completud, ¿no? Somos seres completos, no somos medias naranjas, no somos piezas de encastre. Y creo que en esa autoexploración sexual podemos realmente vivenciar que nuestro placer es un placer completo, no es medio placer. No es la medalla consuelo de los perdedores que no han conquistado a otra persona para el encuentro sexual. Y claro, en el taller también trabajamos estos mandatos, ¿no? De que este aprendizaje desde el porno no solamente es violento, injusto para con las personas que nos vinculamos, sino que para las mismas masculinidades cis, que tenemos un pene, nos ha llenado de miedos, de mandatos, de inseguridades, de ansiedades. Esta obsesión con el tamaño del pene. También un montón de complejos corporales que los varones no colectivizamos, ¿no? Eh, pero ¿qué nos pasa cuando, no sé, se nos empieza a caer el pelo, cuando nos crece la pancita, cuando ya no tenemos 20 años y nuestras reacciones son distintas, etcétera, ¿no? Hay en la comunicación entre varones, de nuevo, se repite esto de afirmar para con mis pares discursivamente que soy un hombre viril, que tengo la vida bajo control, que disfruto mi vida sexual, y nos cuesta muchísimo hablar con otro varón de una disfunción eréctil, de la desconexión con la pareja, del miedo a la soledad, de la angustia que nos puede provocar la incomodidad con nuestro propio cuerpo, etc. Entonces sí, a través de este propiciar el acariciarse, propiciar el tener momentos de calidad con uno mismo, ¿no? Que no sea en el inodoro, sentado en el inodoro a toda velocidad, el friccionarse el pene, apresurado como un adolescente, porque la mayoría de los varones en nuestra cultura han aprendido a tocarse en la adolescencia a toda velocidad y llenos de culpa, y como adultos lo siguen haciendo igual, pero aún con más culpa, porque un hombre adulto no debería hacerlo, debería estar teniendo sexo con alguien más. Esos son los aprendizajes, ¿no? Entonces, en estos talleres tenemos dos encuentros. En el primero trabajamos esto, los aprendizajes del porno,
y brindo algunas herramientas para la autoexploración. De hecho, la tarea de la primera semana es tratar de llevar a la práctica este encuentro con uno mismo, prolongado en el tiempo, tratando de acompañarnos con música, con aceites, regalarnos momentos de habitar el cuerpo, ¿no? ¿Qué se siente sentir? ¿Qué se siente tener un cuerpo? Nuestro cuerpo es maravilloso, nuestra piel es maravillosa. Y siempre repito, ¿no? Nuestra piel está tejida por células vivas que alguna vez fueron polvo de estrella y hoy componen este lienzo que rodea nuestra conciencia y nos permite experimentar el placer. Es maravilloso, pero vivimos pendientes del tamaño de nuestro pene. Sí, Digo, la relación aquí cargas. mínima es cuando me enfermo me enojo con mi cuerpo y todo el resto del día a día, del placer que nos produce, de todas las posibilidades que brinda tener un cuerpo, las damos como asumidas y como que no las tenemos en cuenta hasta que algo falla y entonces Sí. aparece el enojo y la crítica hacia el propio cuerpo, pero darle esos espacios al reconocimiento de lo maravilloso que es tener un cuerpo, sería muy interesante también transmitirlo a las nuevas generaciones, ¿no? Que no pasen por estos momentos que hemos pasado nosotros, que seguimos pasando. Es que creo que desde la escuela se nos forma como pequeños consumidores, ¿no? En donde el deseo mismo, el deseo sexual o el deseo para con la vida, es una carencia. El eco es un dolor interno que debe ser llenado con algo de afuera. Y no tenemos ningún tipo de educación para conocer, celebrar y encontrar sentidos para vivir en lo que ya somos. Y eso, somos consumidores eternos, somos consumidores de chatarra, somos consumidores de cuerpos en el encuentro sexual, porque no conocemos lo que somos. Entonces, creo que es una responsabilidad individual conocer lo que soy como ser sexual, conocer lo que soy como ser relacional, ¿no? Y no ser vampiros de nuestras parejas. Querer que nuestra pareja sea nuestro padre, nuestra madre, nuestro enfermero, enfermera, nuestro amante, porque vamos a vincularnos desde esa ignorancia de quién somos, de qué nos duele, de qué sí tenemos, porque nos conocemos desde la carencia, no más desde lo que no soy, desde lo que debería ser. Y por eso el poder de profundizar en la sexualidad, me parece que es una trinchera ante esta cultura que nos quiere carentes y consumiendo todo lo que está a nuestro alrededor. Afirmar el misterio del propio cuerpo, afirmar la belleza. Y creo que de nuevo esas son maneras súper simples también de llenar de sentidos y conocimientos a las masculinidades. La experiencia corporal. Creo que ante este mundo lleno de plástico, de desmonte, tenemos la responsabilidad de conocer quién somos antes de ir a pedir allá afuera cosas. Exacto, sí, porque Eh, muchas veces el consumismo automático viene de eso, debe ser que me siento vacío porque me falta X objeto o X persona o X mm, situación. Y cuando uno empieza a llenarlo con sentido, realmente la demanda sobre el exterior cada vez se va disminuyendo. Y justamente te quería preguntar, ¿cómo sería tu mensaje a vos mismo cuando eras adolescente o a los adolescentes que están actualmente en una escuela secundaria, por ejemplo? ¿Qué mensaje te hubiera gustado escuchar a vos o te gustaría que les llegue a las nuevas generaciones, a los más jovencitos? en relación a la sexualidad, a la En relación a masculinidad, cómo vincularse de una forma genuina, o sea, esto de identificar, primero es esto que estábamos hablando, cómo explorar quiénes somos para vincularnos con el otro sin ese tabú y ese miedo de que seguro me van a rechazar porque nadie es como yo, que creo que es lo que estamos hablando durante la charla. mira, me acuerdo cuando tuve mi primera novia, tenía, no sé, 19 años, y fui y le conté a mi mamá y ella me miró y me dijo, algo así como, el amor es muy, muy hermoso y también puede doler bastante. Lo dijo con palabras más bonitas, no les recuerdo bien, pero creo que
que eso es un lindo mensaje, ¿no? Que no hay fórmulas, que no todas las personas somos iguales, que es maravilloso encontrarse con otros seres en el camino para compartir el sexo, el amor y la vida, que también tenemos que abrirnos al dolor para experimentar el amor y el placer. Somos una cultura analgésica, ¿no? Que queremos solo placer, alegría y nos escapamos de todo experiencia dolorosa. Les diría también, me diría que todo lo que vimos en el porno no es del todo cierto, que hay muchas maneras válidas de vincularse con uno mismo y de vincularse con otras personas, que hay allí búsqueda y creatividad, que no todo está dicho, que el sexo es una forma de arte, que se puede crear, no solamente repetir los supuestos. Me diría y les diría a las personas jóvenes que se cuiden mucho a sí mismas, que no se traicionen a sí mismas para no estar solas, para caber en lo que uno cree que otra persona quiere o es lo correcto hacer, que no nos presionemos, que, que a veces creemos que las demás personas tienen todo claro menos nosotros y que no es así, que esa persona que se muestra súper resuelta y que parece tener las respuestas de la vida y del sexo, le pasan cosas parecidas a vos. Validar la duda, validar los procesos, cuidarse mucho, cuidar a las personas con las que nos vinculamos. Eh, y que el amor, los vínculos y la sexualidad es una de las cosas más maravillosas de la vida. Creo que eso les tenemos que decir a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros hijes. Porque muchas veces hablamos de relaciones y de sexo desde el miedo, porque tenemos miedo de que las personas jóvenes que cuidamos, que queremos, vivan ciertas formas vacías que nosotros como generación vivimos, ¿no? Entonces, creo que es importante transmitir que el placer, que el cuerpo, que el encuentro son una de las cosas más maravillosas de la vida y que también conlleva desencuentros y que también conlleva dolor y que viene todo en un mismo paquete, ¿no? No hay fórmulas mágicas, no hay personas que por más que se muestren súper resueltas tengan todas las respuestas. Porque cuando somos jóvenes nos pasa mucho, ¿no? De que no tenemos información, no sabemos de qué se trata esto de encontrarnos con otros, pero creemos que las otras personas sí saben y que tenemos un problema que debemos ocultar. Y creo que me diría eso, ¿no? Validar lo que nos pasa, validar cada etapa, validar nuestros tiempos, validar nuestras soledades y validar nuestros encuentros también. La verdad que me interesó mucho este concepto de una sociedad analgésica, así de que por evitar que los más jóvenes sufran, mejor que no experimenten, mejor que no hagan, evitemos que, y tratar de proteger prácticamente la experiencia de la vida, que como decimos tiene todos esos matices, no solamente va a ser siempre felicidad y armonía, sino que justamente uno va a aprender lo más valioso de su vida, quizás en algunas experiencias de crisis o sufriendo un poco de dolor, pero es lo que nos va a permitir también ir encontrándonos con nosotros mismos y con los otros. Entonces, bueno, me parece súper interesante esto de validarse y validar los tiempos. Creo que quizás yo le sumaría el tema este de que no hay modelos hechos, que cada uno de nosotros se puede construir, que realmente hay una diversidad tan grande de posibilidades que seguir modelos solo sirve para tomar como apenas un referente mínimo, pero que lo importante es buscar adentro, no estar siempre con la mirada tan expectante hacia el afuera, que es mucho de lo que venimos hablando durante la entrevista. Bueno, y justamente esto de la diversidad, o sea, cómo ser sincero con uno mismo y con sus vínculos. ¿Cómo lo trabajan en los círculos de varones? Se habla de este tema de ser sinceros, de ocultar cierta información para no dañar a las personas que quiero. Mejor no digo esto porque
lo van a tomar a mal, y en ese límite entre ser fiel con lo que uno siente y ser la fidelidad prendida hacia los otros, ¿no? ¿Cómo lo has visto en los círculos con los varones que trabajas? Y una vez trabajábamos en un encuentro sobre la libertad, ¿no? Y hablábamos de, bueno, qué es la libertad, qué aprendimos qué es la libertad en nuestra cultura, de qué manera las vivenciamos, en qué momentos concretos, cotidianos de nuestra vida la experimentamos, ¿no? Me siento libre cuando tal cosa. Y alguien dijo, yo experimento la libertad cuando soy sincero conmigo mismo. Eh, Creo que no hay fórmulas, ¿no? Porque cuando la verdad de lo que yo siento incluye a otra persona, siempre está en juego esta posibilidad de que lo que estoy sintiendo lastime a esa otra persona. Y allí, en estas relaciones interhumanas, no hay fórmulas mágicas, ¿no? No hay libritos. Creo que decir la verdad siempre es una aventura. Siempre mueve cosas decir la verdad. Siempre es una aventura que creo que de las experiencias que son verdad, en donde se habla con verdad, en donde se actúa con verdad, luego suceden otras cosas que también son verdad. Y que hay que ser responsables también del cuidado de esa otra persona. Y hay que ser responsables también de generar relaciones donde esa otra persona también pueda decir la verdad. Porque si no hay algo muy egoísta, ¿no? También de, esto es lo que siento y te lo digo porque es lo que siento. Pero bueno, la otra persona también tiene espacio para expresar, para ser. Y creo que construir una relación sexoafectiva en donde nos decimos la verdad, donde actuamos con verdad, requiere salir del paradigma analgésico. Tengo miedo de lastimar a la otra persona. Claro que uno puede cuidar en ese sentido. Pero de nuevo, creo que el amor, el vínculo, está acompañado del dolor. Y queremos siempre vivir en el placer, en una alegría medio pavota, poniendo bajo la alfombra un montón de cosas. Y en realidad muchas veces decimos, no quiero decir la verdad porque voy a lastimar a la otra persona. Y también preguntarnos si no queremos decir la verdad por cobardía propia, ¿no? A veces decir la verdad significa que la otra persona puede elegir en torno a esa verdad que yo le estoy diciendo. Por ejemplo, estamos en un vínculo de acuerdo monogámico y una de las personas siente mucho deseo de tener vínculos con otras personas. No, no lo voy a decir porque voy a lastimar. Digo, muchas veces, al no decir la verdad de lo que nos pasa, es para evitar conflictos donde tememos nosotros mismos ser lastimados. ¿Qué pasa si digo la verdad y la otra persona ya no me quiere? ¿Qué pasa si digo la verdad y la imagen que construí ante la otra persona se cae? Y creo que cuando nos vinculamos con otra persona, estamos abriendo un espacio de vulnerabilidad, donde nos abrimos al amor, donde nos abrimos al placer y también nos abrimos a la sombra, porque somos ese doble espejo, ¿no? Vincularse íntimamente con alguien, eventualmente también es mostrarle el lado oscuro de la luna, Claro. mostrarle esas partes de quién somos que en el ser social no expresamos. Pero muchas veces conocemos a nuestras parejas de manera que otras personas no las conocen y nuestros vínculos nos conocen de manera que otras personas no nos conocen. Entonces, ¿cuál es el límite, no? Porque si yo entro en este paradigma de que no digo la verdad para cuidar a la otra persona, es un lugar cómodo también. Es un lugar Sí, cómodo está para evitar habitado por el miedo, situaciones, claro. claro, para evitar situaciones desafiantes, para evitar situaciones de crecimiento también. Muchas veces a través del dolor se crece. Las experiencias dolorosas también son de crecimiento. Entonces, sí, yo te amo, me encanta este vínculo que tenemos, pero tengo profundos deseos de enamorarme también de otras personas. No sé, por inventar una situación, ¿no? Claro que puede causar dolor eso, pero nos está enfrentando con quién somos. Y de nuevo, son reflexiones generales, no estoy diciendo hay que decir tal cosa o no hay que decirla porque no hay fórmulas. No, es estar Pero atento a los siento... propios sentimientos, me parece, lo que estamos hablando, Ujú. y
bueno, y decir, y ser coherente, tratar de buscar la coherencia, porque estamos muy desequilibrados en nuestro cuerpo, entre nuestras emociones, la intelectualidad y el debería ser y los modelos, y como tratar de ordenar, equilibrar todas esas partes que somos, para tratar de mostrarnos los más genuinos que podamos con las personas con las cuales nos vinculamos, en todos los ámbitos, en todos los roles, que también en un momento cuesta, pero si uno lo logra ir trabajando, creo que también nos lleva a momentos de más plenitud y sobre todo de menos gasto de energía, de tener que estar como haciendo un refuerzo constante en acomodar cosas que no están bien equilibradas. Y es un trabajo de todos los días, nada de calmo y armonioso, sino que es estar pendiente y estar ahí atento todos los días trabajando en uno mismo, ¿no? En estar ahí cultivándose y demás. Una última pregunta, pues ya estamos al límite del tiempo, que tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato de que los varones están como enojados con el lugar que se le da a la masculinidad o incluso a veces atemorizados, decir, bueno, yo soy varón en esta cultura patriarcal, entonces el patriarcado afecta a las mujeres y les genera un montón de problemas a las personas que no están en las situaciones de poder. Pero poco se habla de cómo la estructura patriarcal también somete y lastima muchas veces a los propios varones. ¿Nos podés contar un poquito sobre eso? Incluso un impacto que hay no solo sobre las personas, sino sobre el mismo ambiente, que en algún momento lo alcanzaste a mencionar. Bueno, yo repito cada vez que puedo que trabajar sobre la propia masculinidad no solamente es una responsabilidad vincular, social, sino es una gran oportunidad de enriquecer la propia experiencia de vida. Creo que siento personalmente, y sé que en este tiempo cada vez más personas también lo sienten, que hemos construido una civilización, una cultura, una sociedad que se está dando de frente contra sus propias contradicciones. Hemos construido una sociedad individualista, una sociedad contaminante, una sociedad violenta, una sociedad hiperproductiva, ansiosa y bastante depresiva también. Y si bien de alguna manera en la forma de construir la sociedad desde las formas machistas, pareciera que los varones seríamos felices, por tanto, si bien ocupamos muchas veces espacios injustos, de poder, de privilegios, eso no quiere decir que nuestra experiencia de vida esté más completa o que seamos más felices. Y creo que hay personas que fueron criados en la masculinidad y sienten romper esa masculinidad, ¿no? Habitar otra identidad, etcétera, lo cual me parece válido. Pero quienes nos seguimos reconociendo varones tenemos la oportunidad y el deber de llenar de sentidos a la masculinidad, a la experiencia de vida. Entonces creo que sí, que esta forma de construir cultura consumista, carente, violenta, nos pone a los varones también en un lugar vacío, en un lugar de poder, pero siento que somos como es el poder del hámster, ¿no? El hámster probablemente en su jaula, corriendo en su ruedita y comiendo sus semillas de girasol, tal vez se siente el rey de la jaula, pero está dentro de la jaula, ¿no? Y la masculinidad es un poco así a veces, nos sentimos todopoderosos, pero no conocemos nuestro cuerpo, no sabemos brindar y recibir amor muchas veces. Estamos cargados de miedos, ansiedades, mandatos de cómo debemos comportarnos. Observamos a la naturaleza como un bien a ser consumido. Sí, Y creo justamente que... habías también hablado del consumo de los cuerpos, de no relacionarme con las personas como personas, sino como cuerpos para por ahí hacer un control numérico de mi éxito, de mi virilidad como varón, por lo menos eso se percibe desde este lado. Entonces, Sí. también cuánto vacío queda cuando uno
consume, consume y no se llena con nada, porque en realidad no conectó en ningún momento con la intimidad, con esta vulnerabilidad que estábamos hablando. Sí, bueno, y en mis talleres de sexualidad trabajo mucho a grandes rasgos lo que se puede nombrar como sexualidad humanista, ¿no? Que es esto de poner al ser humano íntegro en el centro. Ser humano en su cuerpo, en sus emociones, en su historia vincular, en sus dolores, en sus fantasías, todo lo que somos como seres humanos, reconocerlo en nosotros, empatizar con el ser humano que somos y desde allí podernos relacionar desde la completud del otro ser humano que tenemos enfrente. Porque en tanto nosotros seamos carcasas vacías, máquinas que deben erectar el pene, un amasijo de mandatos, es muy difícil empatizar y reconocer el dolor, los deseos, la profundidad del ser humano que tenemos enfrente. Y esto no es justificar la violencia sexual, ¿no? No que, uy, pobrecitos varones, eso justifica que seamos violentos en los encuentros sexuales, para nada. Pero sí creo que llenar de sentidos la propia masculinidad, llenar de sentidos la propia humanidad, la propia sexualidad, nos ayuda a reconocer el valor del otro ser humano, ¿no? Porque la empatía no puede impostarse. Podemos escribir 1000 veces en el pizarrón, tengo que ser más empático, eso no sirve de nada. Hay que empatizar con el ser humano que soy, empatizar con la masculinidad que quiero vivir, y desde allí generar vínculos más empáticos también. Bueno, Entonces sí, creo que los varones hoy, entre 8 y 9 suicidios en el mundo son varones. Solo eso es un dato que se nombra mucho, ¿no? Pero creo que habla bastante de qué está pasando con la masculinidad en esta cultura. Creo que hemos construido una cultura humanamente carente de sentidos, ¿no? Desde la escuela misma, digo, ¿qué seres humanos estamos formando? Estamos formando pequeños consumidores y futuros trabajadores, pero no damos educación sexual de calidad. Muchas veces no hay un espacio para enseñanza artística, vincular, emocional, de calidad. Entonces, ¿cómo nos afecta esta cultura que hemos construido a los varones? Limitando nuestra experiencia de vida. La norma, la masculinidad como norma, es un cuadrado donde solo cabemos convirtiéndonos en cuadrados. ¿Dónde habita la cultura? ¿Dónde habita la cultura machista? En nuestras estructuras mentales, en nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros vínculos. Entonces, observar la cultura habitando en mi experiencia de vida y observar cómo he naturalizado o normalizado de manera pasiva muchas de las propuestas culturales. Entonces eso, tensionar lo heredado y lo posible. No necesariamente romper y negar todo y hacer lo contrario de lo aprendido solo por enojo con el mundo que se cae a pedazos, sino observar en mí qué es verdad de lo que aprendí que era normal. Y la masculinidad muchas veces se parece a un campo de soja, yo uso mucho esta metáfora, a un monocultivo, ¿no? La masculinidad, si no es observada de manera crítica, si no me pregunto cómo quiero vivir y cómo quiero vincularme, termina siendo el monocultivo de la mente. Y creo que la vida se sostiene en la diversidad del monte nativo, en la diversidad de nuestra microbiota intestinal que regula nuestra salud, en la diversidad de las personas que en comunidad construyen, pero hemos aprendido que todos tenemos que ser la misma planta, todos tenemos que ser la planta de soja transgénica, y somos los mismos varones, los agricultores de este campo de soja. No estamos, digo, presionados o violentados por otro género para ser varones de cierta manera. Somos los mismos varones los que delimitamos la experiencia de vida de otros varones. Somos los mismos varones los que construimos los límites de la masculinidad, ridiculizando al amigo, señalando a este porque tiene una conducta entendida como femenina. Normalizar formas únicas de vivir es reducir la experiencia de vida inmensa, creativa, multidimensional, a repetir cuestiones que he normalizado porque, porque el mundo funcionaba así cuando son así, ¿no? Entonces, trabajar con la masculinidad, por un lado, es conectar con el cuerpo, tiene que ver con esta experiencia emocional, vivencial, pero también tiene mucho que ver con desandar los sentidos comunes, ¿no?
desandar las construcciones sobre la normalidad. Y es la gran oportunidad súper inspiradora de preguntarme cómo quiero vivir, cómo quiero vincularme, quién quiero ser, cómo quiero construir una sociedad mejor. Entonces creo eso, que es un trabajo de responsabilidad, no de culpa, porque hay mucha culpa hoy en los varones. Culpa por el dolor del mundo, por la violencia machista, etc. Pero la culpa no aporta nada al mundo, jamás lo ha hecho. Entonces es un proceso de responsabilidad, que es un proceso doloroso, porque repensar la identidad duele, pero es un proceso súper inspirador que tiene que ver con hacerse las preguntas más importantes de la vida. Y entender también de que esto que entendemos por masculinidad no necesariamente es destructivo. Por ahí los varones hoy estamos como pollitos mojados, ¿no? Con miedo a causar daño, con miedo a ser machistas, con miedo a hablar y equivocarnos. Y creo que este tiempo nos interpela a accionar porque se están derritiendo los polos, porque la violencia es tremenda, porque nos queda poco monte nativo, y no podemos estar en nuestra casa scrolleando noticias y sintiéndonos miserables por el mundo desde la indiferencia. Ni tampoco podemos estar, no, bueno, yo prefiero que no me digan ni machirulo, ni feminista, entonces me quedo en mi casa, elijo no relacionarme con la gente, elijo no formar parte de ningún proceso colectivo, porque digo, tenemos que activar quienes nos reconocemos varones, ¿no? Entender que como personas somos fuertes, toda persona es fuerte y sensible, y los varones también lo somos, y la fuerza de los varones no es sinónimo de destrucción y violencia, porque la fuerza también se utiliza para construir, y es necesaria esa fuerza colectiva de quienes nos reconocemos varones para construir algo mejor de manera activa y valiente. Porque tenemos tanto miedo a ser criticados que nos quedamos, no sé, en una pose de varón hipersensible que no le haría daño ni una mosca porque somos súper sensibles. Y digo, y desde esa hipersensibilidad que desconoce también la propia fuerza creativa, no sumamos nada. Así que creo que tenemos que trascender este momento de tanta ambigüedad, duda, no saber cómo, no saber dónde, no animarnos, escondernos, a un papel más activo, porque no hay mucho tiempo. No hay De mucho cualquier tiempo. forma, me parece sí, muy rescatable de todo lo que dijiste, esto de la responsabilidad y de empoderarse, de sentir que sí puedo cambiar algo, que es, digamos, lo primero que hablamos durante la entrevista, en qué momento uno siente de ser un nadie, porque así la sociedad también nos vacía de sentido de que si no soy Messi, no soy nadie, a decir, no, yo soy alguien valioso que puede por lo menos en mi círculo hacer las cosas de una forma distinta, más auténtica y generar un campo más diverso y más consciente para que se vaya expandiendo. Así que bueno, tu experiencia nos muestra que eso es posible y que se puede seguir expandiendo el mensaje, que es lo que esperamos con este congreso, que llegue este mensaje a la mayor cantidad de gente que lo esté necesitando y bueno, que nos pongamos en acción porque hablando, comunicándonos y comenzando a reconectar con nosotros mismos es posible dejar de estar en la crítica y empezar a construir algo que nos guste más, una sociedad que sea más acorde a lo que necesitamos. Muchas gracias, Pablo. Así es. Bueno, muchas gracias a Muchísimas vos, gracias. Ivana, por la invitación y por activar este espacio de compartir palabras, saberes, procesos. Un placer haber formado parte. Y bueno, muchas gracias. Te mando un gran abrazo. Acá abajo del video van a encontrar las redes de Pablo por si quieren comunicarse con él, si quieren tener más contacto con los talleres que él brinda. Así que muchísimas gracias a todos y seguimos en la próxima conferencia.